reflexionando la palabra de Dios en este segundo domingo de Cuaresma. Estimados hermanos y hermanas en el Señor Jesús, con alegría y entusiasmo les saludo, con la bendición que Dios nos ha concedido, con la visita apostólica de nuestro Padre y Pastor, el Papa Francisco, a nuestro país, como misionero de la misericordia y de la paz, en este segundo domingo de Cuaresma, tiempo de reflexión, oración y acción que nos prepara hacia la Pascua de Jesús. La liturgia de la palabra de este domingo, comenzando en la primera lectura, tomada del libro del Génesis, se nos recuerda que Dios hizo salir a Abraham de su pueblo para hacer una alianza con él, por haber creído en él y en sus promesas. Pero Abraham pide una prueba o señal que lo confirme en esa alianza. En la segunda lectura tomada de la carta a los filipenses, San Pablo exhorta a los filipenses a que sean imitadores de Cristo en él y que lloren como él por sus pecados, porque hay quienes viven en la comunidad como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es su vientre, que los enorgullece, cuanto que tendrían que avergonzarse, y los invita mejor a hacerse ciudadanos del cielo, es decir, a someter sus ímpetus y deseos humanos a la voluntad de Dios. En el Evangelio escuchamos cómo Jesús se hace acompañar de Pedro, Santiago y Juan para transfigurarse en el monte Tabor, que sería la confirmación de Dios Padre, que Jesús es el enviado del Padre, al quien hay que escuchar y seguir sus pasos en la vida de fe en este tiempo de Cuaresma. Él es la palabra revelada del Padre, la continuación plena, por así decirlo, de la obra de salvación y promesas de Dios a la humanidad, precedida primero por Moisés, que representa los 10 mandamientos, y Elías a los profetas, en el contexto de la transfiguración que aparece al lado de Jesús. Esta es la línea de salvación que debemos recordar y vivir los cristianos, discípulos misioneros, que tomemos en cuenta los mandamientos de Dios y de la Iglesia, los sacramentos, así como recordar a los profetas en nuestro bautismo, que anuncia las buenas noticias y alegrías de la vida y denuncia también los males que aquejan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Por lo cual Jesús da una prueba de fe a sus discípulos, que para llegar a la gloria se debe pasar por el camino de la cruz y el escándalo de la misma, no sin antes saber que Él contiene la gloria de Dios manifestada en la transfiguración de su persona, y por lo tanto no tener miedo de sufrir por Él e ir al encuentro del hermano como misioneros de la misericordia y de la paz, que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha comunicado en esta visita pastoral a México. Como nos lo dijo en Morelia, en su encuentro con nosotros, los sacerdotes, las religiosas y los seminaristas, a no resignarse a lo ya establecido, salir de nuestra zona de confort, que no nos duerma el pecado, que nos despierte la gracia de Dios en la Eucaristía y la reconciliación, para llevar en este tiempo favorable e histórico la misericordia, la gracia, el perdón, la fe, esperanza y caridad a las periferias existenciales, donde están muchos hermanos nuestros esperando nuestra ayuda. En estos momentos y a nivel personal, a no fallar a nuestras responsabilidades de cada día, y que con amor trabajemos en la familia, en los jóvenes, en los estudiantes, en los trabajadores, en las amas de casa, en los servidores públicos, en los profesionistas, para pasar del dolor al consuelo, de la indiferencia al amor, de la incertidumbre y la inseguridad a la paz en nuestro país, en nuestra iglesia, en este año santo de la misericordia.
Que María Santísima de Coclán interceda por cada uno de nosotros para que en este tiempo de Cuaresma llevemos a cabo estas reflexiones.